Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para el domingo de la semana 14 del tiempo ordinario. Estamos haciendo este camino de la palabra es fascinante y esta liturgia de la palabra del día de hoy tiene muchos elementos. Yo le pido a Dios que me conecte con los que ustedes necesitan ser conectados y con los que yo principalmente necesito ser conectado, porque la palabra frente a aquel que la anuncia, el primer interrogado es uno, o sea, yo soy el primer interrogado en esa palabra. Y esta palabra tiene muchos elementos que hemos de alguna manera tratado a lo largo de estos días, y uno de ellos es ver de qué manera obstinada y terca, cuando el pueblo se ha alejado de Dios, cuando el pueblo se ha alejado de los valores fundamentales que construyen la vida de la pareja, la vida de la familia, la construcción del tejido social, se aboca a la bancarrota. En el caso de Israel, Babilonia, Asiria, Egipto, Roma, o sea, todas las grandes potencias que lo dominaron. ¿Pero por qué? Porque habían perdido el rumbo, habían perdido la identidad, habían perdido la dirección. Una dirección que para el biblista, que para el inspirado bíblico del Señor estaba allí, o sea, sostener los valores. Los valores no son una cuestión de modas. Es que hace 30 años estaban de moda, ahora no están de moda, sin desconocer que era necesario eh, asumir que muchas cosas han cambiado, asumir que muchas perspectivas hoy son enriquecidas por el aporte de las ciencias médicas y de las ciencias humanas, pero hay unos valores no negociables que hacían que la construcción de la vida religiosa, social y familiar tuviese una hoja de ruta muy clara, que de pronto lo que hoy tendríamos que sentarnos a discutir en dónde hemos perdido la hoja de ruta y qué valores retomar, y que no son nuevos, son de siempre. Entonces yo creo que ahí está. Y de hecho, la primera lectura de Ezequiel, para avanzar con esto y luego meternos con el Evangelio, que es hermoso, la primera lectura de Ezequiel, Dios le dice al profeta, mire, sabe, lo voy a mandar a un pueblo muy terco, a un pueblo sesgado, a un pueblo que tiene los oídos, a un pueblo que tiene los oídos tapados, un pueblo que no quiere escuchar absolutamente nada, ¿no? Me diría por ahí dice un famoso teólogo inglés, llegando a acordarme, llegando a acordarme el nombre. O sea, hemos llegado, si me acuerdo lo digo, hemos llegado a un punto, dice este teólogo inglés, hemos llegado a un punto donde somos capaces de tomar las armas para decir que el prado no es verde sino azul, por ejemplo. Hemos llegado a tal punto de construcción ficticia, de construcción amañada de las verdades que así están. No se quiere escuchar, se quiere proceder de acuerdo al apetito inmediato, de acuerdo al interés inmediato, y se cambia igualmente del mismo modo. Entonces no hay unas direcciones claras, no hay una hoja de ruta que forme, que eduque y que proyecte, porque yo creo que todos necesitamos esa hoja de ruta en su momento. Les pasan muchas cosas. Y Dios le dice al profeta, mira, ahí te voy a enviar, pero vas a ir, aunque no te hagan caso, aunque tengan los oídos cerrados, pero te van a tener que escuchar y lo vas a incomodar, o sea, vas a ser incómodo. Y ahí va a tener un poco el enlace con eso de que nadie es profeta en su tierra y que Jesús mismo se va a dar a sí mismo el título de profeta ahí. Nadie es profeta en su tierra. Que vas y les vas a decir las cosas una y otra vez y no importa qué tan testaruda sea la situación, ya mente aquí considerando todos los mecanismos para saber llegar y para no herir y para no dañar, pero sí para sacudir, sí para mover. Vas a ir y termina la lectura diciendo algo muy importante para que sepan que hay un profeta en Israel, para que sepan
que hay alguien que quiere decir la verdad delante de ustedes. Entonces no se renuncia a la presencia del profeta. Hermana, recuerden que lo que le decía el, el profeta del templo a Amós, vete a profetizar a otra parte, este no es tu territorio, a los falsos profetas, que también los hay. Pero Dios le dice a Ezequiel, te vas a quedar ahí. Y no importa que digan lo que digan, que sepan que Israel tiene un profeta, que no tengan nunca la excusa de que nadie les dijo la verdad. Esto es una cosa importante, porque muchas veces en la familia, en la crianza, en la construcción del proyecto con los hijos, a veces los hijos, miren, los hijos reniegan, o sea, cuando uno está en la edad de muy joven y todo esto, uno reniega mucho de todas las advertencias y de todas las exhortaciones del papá y de la mamá, ¿no? Está claro, a ninguno nos ha gustado. Pero después, cuando de pronto pasa el tiempo y un escalado en el proyecto de vida, de pronto así decimos, si mi papá hubiese sido más fuerte, más firme, si mi mamá no me hubiese tapado ni encubierto tanto, pues quizás yo hubiera avanzado un poco más. Es un comentario que se escucha con regularidad, querida comunidad, y yo creo que tenemos que considerar. Fíjense qué interesante esto. Siempre hay profetas, siempre hay personas que quieren dejarnos claro que la hoja de ruta que estamos siguiendo no es la correcta. Son rechazados, algunos eliminados, o algunos vetados y prohibidos y tachados de fundamentalistas y tachados de extremistas religiosos. Puede pasar esto frente a cosas que de pronto son tan evidentes, ¿no? Luego me conecto con la segunda lectura. La segunda lectura tiene un toque mucho, mucho, mucho más existencial. ¿En qué sentido? Que esa palabra espina, la que ha hablado hoy San Pablo, la que ha hablado hoy en la lectura, la palabra espina es común, o sea, nos puede conectar fácilmente. San Pablo tiene una espina a la que le ha pedido a Dios 3 veces que se la quite. Y el Señor dijo, no, porque gracia te basta. La espina, la incomodidad, algo que le ha acompañado siempre, algo que le ha hecho pasar malos momentos, malas situaciones. Algunos no identifican esa espina en San Pablo como desde un tema afectivo sexual, no. Lo toman como, creo, escuchaba alguna vez algún experto de estos, de que era como un cierto mal humor, como un cierto olorcito que se pedía a San Pablo, que lo hacía un poco no agradable en ciertos contextos sociales, ¿no? Entonces, esto es interesante. Una espina. Y póngale la espina que quiera, la envidia, la codicia, la soberbia, la autocomplacencia, la vanagloria, la criticonería, la chismosería, qué sé yo. Hay una espina, un vicio, el juego, el alcohol, la misma sexualidad como apetito desordenado, una espina, el mal genio, el mal carácter. O sea, ¿cuántas cosas hay que nos van quitando y que nos van robando la paz y la serenidad? Pablo habla hoy de eso, de esa realidad humana de la espina. Y yo quiero que nos ubiquemos dentro de esa espina y cada uno pensemos en aquella que a nivel personal o con aquella que a nivel personal ha tenido que luchar o tiene que luchar o que quizás tendrá que luchar toda la vida y que el primer paso para integrarse, para asumir una serie de cambios es aceptar que hay cosas que durante toda la vida voy a tener que aceptar que son parte de mí, que son parte de la misma casa en la que habito, que habitan muchas dimensiones. Una de ellas es esa espinita, está ahí, y cuando aprenda a aceptarla y deje de pelear tanto con ella, voy a comenzar. Aceptarla no significa consentir, aceptarla significa que está ahí. Y el Señor dice, tranquilo, esa espina está ahí, pero yo estoy contigo. Entonces, llévala.
Y también dice Pablo que esa espina está ahí para que él no se ensoberbezca, para que no caiga en la soberbia, en la vanagloria, de pensar que él es el chacho y de que él es el centro. No. Yo digo que el tema de la espina solo es insinuado, bien, pensémoslo todos, ¿no? Y ahora, pues quiero meterme al Evangelio un poco más en profundidad, a tocar algunos aspectos. Yo sé que no van a ser todos, pero quiero que estén allí para todos nosotros, mire, ¿no? Bien, mire, cuando se lee este episodio, no es posible dejar de pensar en una afirmación del prólogo de San Juan. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Aquí es un poco ese centro. Llegó a los suyos, a Galilea, a la sinagoga, que es la última vez que Jesús va a estar en la sinagoga allí. Llegó allí y vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Los habitantes de Nazaret, ojo, eso es muy importante tenerlo en cuenta, no niegan la sabiduría de Jesús, no niegan sus milagros, la lucidez de su predicación, esto es muy importante. Incluso se muestran sorprendidos por todo eso. Pero, ¿qué discuten? ¿Qué discuten? Discuten el origen. Ha trabajado de carpintero, o sea, no les cabe en la cabeza eso. Ellos lo que discuten no es incluso, fíjense que se quedaron reconocían la grandeza, pero la desvaloraron. ¿Por qué? Porque no es que sí trabajó en carpintería como cualquier otro. Ha crecido entre nosotros. Conocemos a su madre, a su familia, a toda la gente que nos rodea. ¿Cómo es posible que venga de Dios? Fíjense, la cerrazón, lo que hablábamos en Ezequiel, están cerrados, tienen ojos y no ven, están viendo que las cosas están cambiando, están viendo que hay milagros, que hay cosas extraordinarias que están pasando, hombres que han recuperado la vida, la salud espiritual, emocional, y no la creen. Esta es la primera y fundamental razón de la repulsa. La invisibilidad de Dios, su manera de hacerse presente de una manera tan común y de una manera tan familiar, ¿no? O sea, la repulsa por parte de los suyos no es ninguna sorpresa para Cristo. O sea, para Cristo no es una sorpresa ese rechazo. De hecho, ya él sabía que estaba allí. O sea, que un profeta sea rechazado por su pueblo, para Jesús no es una novedad y para la vida bíblica no lo es porque ha presentado muchos casos. La novedad sería precisamente lo contrario, o sea, la novedad sería que lo aceptaran, ¿no? Está incluso un proverbio que lo afirma. Un profeta es siempre despreciado en su país, entre sus parientes y en su propia casa. Es lo que nos recuerda el versículo 4 de este texto que leemos hoy. Entonces surge la pregunta esa, una pregunta que al mismo tiempo va a ser una respuesta. ¿De dónde le viene todo esto? ¿Qué pensar de su sabiduría? En otras palabras, ¿cómo se explica la ciencia, la novedad y la fuerza y la autoridad que tienen sus enseñanzas? La respuesta ya está en la misma pregunta. Es una sabiduría que se le ha dado, que no viene de un hombre, de una escuela. Una sabiduría así, ¿de dónde viene? ¿De dónde va a venir? Respondan ustedes. Pues va a venir solamente de Dios. Pues por lo general, nosotros los hombres y mujeres buscamos a Dios, seamos conscientes, yo creo que esto nos puede ayudar. Buscamos a Dios en lo espectacular, extraordinario. Nos parece como poco digno encontrarlo en lo sencillo, en lo habitual, en lo normal, en lo no vistoso, en lo cotidiano, ¿no? Según estos relatos evangélicos, la verdadera dificultad para acoger al Hijo de Dios no ha sido su grandeza extraordinaria o su poder aplastante, sino precisamente el encontrarse con el carpintero, con el hijo de María y de José, con el nieto de Joaquín y Ana,
de una familia socialmente insignificante. Esto nos tiene que llamar mucho la atención. Alguien ha dicho que la raíz de la incredulidad es precisamente la incapacidad de acoger la manifestación de Dios en lo cotidiano. Este gran teólogo Fabris, ¿no? O sea, no sabemos reconocer a Dios en lo ordinario de la vida. ¿Yo qué decir? O sea, la encarnación de Dios en la figura de un carpintero nos descubre que Dios no es un exhibicionista que se ofrece en espectáculo. O sea, ese ser, el totalmente otro, extraordinario, todopoderoso, que se impone ante el que es conveniente adoptar una postura de legítima defensa, ¿no? Eso es muy interesante. O sea, Dios se aparece en ese acontecer tan sencillo, tan básico como el de una familia, y no lo queremos ver. El Dios encarnado en Jesús es un Dios que acontece en la sencillez, en la humildad, en la frescura del trato del día a día. Es el Dios que no humilla, el Dios que no pasa por encima de él, el cercano, el que desde el mismo misterio aparece de esa manera tan ordinaria y sencilla que nos invita al diálogo. Lo escribía Dietrich Bonhoeffer. Esto es muy importante, fíjense ustedes. Dios está en el centro de nuestra vida, aún estando más allá de ella. Está en el centro de nuestra vida, está en el acontecer del día a día y no lo queremos ver, ¿no? A Dios lo podemos descubrir en todas las experiencias del día a día, de la cotidianidad que vivimos, en nuestras profundas tristezas, en nuestra gran gozo, alegría, folgorio, en nuestro amor que es débil y frágil a veces, en los deseos, en las esperanzas, en los anhelos, en las preguntas fundamentales y más profundas, también en nuestros pecados secretos, en nuestras dimensiones más responsables, en la búsqueda sincera, en la búsqueda sincera, ¿no? Cuando un hombre y una mujer, cuando nosotros abundamos con lealtad en nuestra propia experiencia humana, pues es difícil evitar la pregunta por el misterio último de la vida al que llamamos Dios. Lo que necesitamos es unos ojos, esto es importante, necesitamos unos ojos, los ojos más limpios, sencillos y menos preocupados por tener cosas y acaparar personas. Con las personas nos encontramos, con las personas construimos experiencias amorosas, con ellas tenemos diferencias, con ellas podemos discutir, con ellas podemos quizás no compartir opiniones, con ellas tenemos algo que sentir, pero ser amigo, estar cercano, hacer parte de la vida. Hay gente que no, hay gente que solo son de temporadas, son las temporadas, se necesita, cuando hay necesidades aparece, pero no son del día a día de la vida, ¿no? Una atención más honda y despierta hacia el misterio de la vida no, no consiste solo en tener un espíritu observador, sino en saber acoger con simpatía los mensajes que la vida nos manda día a día. Dios no está lejos de los que lo buscan, dice la palabra. Lo que necesitamos es librarnos, es zafarnos, es tomar distancia de la superficialidad, de las muchas distracciones, ¿no? Es necesario distraernos de vez en cuando, pero de las distracciones del corazón y de la mente, no de las distracciones que nos dispersan y de esa actividad nerviosa que con frecuencia nos impide
tomar conciencia de lo que es la vida y nos encierra en ese camino hacia Dios. Jesús se siente triste porque ven las cosas que tiene, ven los milagros, la sabiduría, pero que le rechazan por ser eso. Habría muchas historias que contar al respecto de esto, pero vamos a dejarlo y así. Pensemos cada uno en esta liturgia de la palabra, en el modo como miramos a las personas, en la incapacidad que tenemos de acoger la verdad en lo que acontece. Y pidámosle pues que nos ayude todos los días a sabernos descubrir siempre como necesitados. Mucha experiencia, tengo alguna experiencia de esta, pero no es el caso ahorita. Lo que el Señor nos dé la luz para sabernos descubrir ahí y descubrirlo ahí en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo ordinario, en el día a día. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.